diciendo su nombre. Amén, amén, amén. Saludos a cada uno de ustedes. Es una bendición estar con ustedes. Es una bendición compartir este tiempo tan hermoso, tan especial. Doy gracias al pastor John por haber tomado el viernes pasado que estábamos, mi amada pastora Ana y yo en Guatemala, que tuvimos unos días gloriosos, unos días muy lindos con unos pastores trabajando. Llevamos 3 años ya ministrando en Guatemala como en Costa Rica y aquí en diferentes ciudades, estados de Estados Unidos. Eso nos ha dado un llamado hermoso, y ese llamado es importante porque nosotros no somos solamente una iglesia local en un sitio particular, sino que somos parte del cuerpo de Cristo. Y como pastores, lo que recibimos damos. Toda la experiencia que hemos tenido en todos los años ministeriales que hemos tenido mi amada Ana y yo, desde que nos casamos hace 45, llevamos para 46 y han sido casi 46 años de servicio al Señor, aunque ambos solteros cuando jóvenes servíamos al Señor también, pero desde que unimos nuestras vidas en santo matrimonio, decidimos dedicarnos nosotros y nuestra casa y nuestros futuros hijos en aquella época, nos dedicamos completamente al Señor. Y todos esos años de experiencia son años que nos permiten a nosotros poderle darle al Señor lo mejor, pero también bendecir la iglesia, bendecir pastores más jóvenes, pastores que están empezando, pastores que van a mitad de camino, pastores que están pasando situaciones difíciles y que uno ya ha pasado por esas experiencias y los puede ayudar. Hemos estado tocando un tema, y no he parado de dar esa enseñanza, que tengo la convicción, amados, tengo la convicción de que estamos en medio de un avivamiento, que el Señor ha decidido preparar su iglesia, su cuerpo, para el momento en que Él la va a levantar. Pero yo creo firmemente que primero será predicado este evangelio en todas partes del mundo y después será el fin. Y va a haber un último o una última persona que va a entregar su vida al Señor y ahí sonará la trompeta y los que estemos vivos seremos levantados y los que estarán muertos resucitarán. Así que ese tiempo glorioso, ¿cómo será eso, verdad? Yo no sé si ustedes están emocionados, pero eso va a ser tan glorioso. Wow. Ese momento cuando nos encontremos con el Señor Jesucristo en su presencia, en los cielos, en las nubes, en un abrir y cerrar de ojos. Imagínense el caos y la crisis en el mundo. Todo lo que va a estar sucediendo. Imagínense los pilotos cristianos, se arrebatado, o los que estén manejando. No, no, eso va a ser algo asombroso, extraordinario, glorioso para nosotros y triste para los que no van a partir, porque lo que viene para el mundo es destrucción. O sea, el mundo ya está listo, preparado para que el, el líder de la anarquía o la bestia, falso profeta, el anticristo, Satanás, levanta un líder, una de las naciones y viene todos los 7 años de la gran tribulación. Todo, o sea, AI va a ser un instrumento que este enemigo de las almas va a usar y va a causar un control de todo ser humano. Ya lo vemos en la palabra, que serán marcados. ¿Cómo será eso? Lo más seguro será algo digital, algo moderno, un AI, que nadie va a poder hacer nada si no está con la marca de la bestia. Pero para nosotros debe haber un corazón de compasión. Y una de las cosas que nosotros como CN, como iglesia, estamos dirigidos en octubre, noviembre y diciembre, es a multiplicarnos trayendo vidas a Cristo.
En el encuentro que tuvimos, para los que no entienden lo que es un encuentro, es un retiro. Nosotros tuvimos un encuentro de mujeres y un encuentro de hombres. Y en ese encuentro de mujeres y en ese encuentro de hombres, nosotros hicimos una dinámica que la estamos activando desde el encuentro para acá, que es que cada hombre, cada mujer, en su momento que tuvieron su encuentro, escribieron 5 nombres, las mujeres de 5 mujeres, los hombres de 5 hombres, para orar por la salvación de cada uno de ellos. Y estamos orando para que de aquí al 31 de diciembre esas vidas vengan a Cristo. Ahora imagínense, tuvimos 50 mujeres. Si 50 mujeres traen 5 cada una, ¿ah? A Cristo. Y si 40 hombres que tuvimos en el de hombre traen 5, perdón, 30 hombres fueron, 30 hombres que cada uno trae 5. Son 150 y 250. Tremendo. Ahora, ¿dónde vamos a meter toda esa gente? Si ya estamos que no cabemos. Eso es algo grande, grande, pero es una bendición. Si no tenemos que ir a un parque, a un hotel, lo que sea, no importa. Las vidas que vamos a ganar para Jesucristo son tesoros y tú y yo tenemos que tener una pasión por las almas, una pasión por cada vida que el Señor pone a tu lado. Hoy estábamos, Pastor John y yo, hablando en el tiempo de mentoreo, estábamos desayunando y hablábamos de ese tema precisamente. Pastor John es alguien que enseña fuertemente a ganar, a comenzar conversaciones, que te ganes una vida, un alma. Y viene el mesero o la mesera quien te viene a atender y rápido se entabla una conversación, porque el Señor te va a dar citas divinas. Y ese es el gran avivamiento, pero viene también con señales. El domingo pasado tuvimos un derramamiento del Espíritu Santo glorioso. Y no es casualidad que habíamos tenido los sábados anteriores los encuentros de mujeres y de hombres, porque el Señor va preparando a CN para llevar multitudes a los pies de Cristo. Y lo importante, como te he estado enseñando en estos viernes, es que tú eres llamado a ganar vidas, que tengas pasión por las almas y que la salvación es para todos. Las personas que el Señor te pone en el camino. Ahora recuerda que lo que hemos estado aprendiendo es que hay lo que llamamos el discipulado, o sea, cuando el Señor Jesucristo nos dio la gran comisión, Mateo 28, 18 en adelante, y hacer discípulos de todas las naciones, porque la salvación es para todos. Entonces, hacer discípulos no es simplemente o únicamente llevar una persona a los pies de Cristo. Y eso lo vamos a ver en este pasaje maravilloso, poderoso. ¿Qué está pasando, amados? En Hechos 11. Es el movimiento de la iglesia más allá de Jerusalén. Recuerden que el Señor dijo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todas las naciones. Entonces, ¿qué pasó en el contexto del libro de los Hechos hasta ese capítulo 11? Toda la predicación del Evangelio fue en Jerusalén. Estaban allí. Pero a partir de la muerte de Esteban, que fue la última enseñanza que tuvimos, una gran persecución. Y entonces, en esa gran persecución, es cuando entonces sucede lo que estamos leyendo en el versículo 19. Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía y hablaban
las buenas noticias. Solamente a los judíos. Ok, me voy a quedar aquí. Voy a hacer una pausa. Cuando hay una persecución, uno piensa, bueno, definitivamente esto es el enemigo que no aguanta, no soporta el evangelio de poder, el evangelio con prodigios y maravillas que nos está narrando Lucas, el doctor, en todo el libro de los Hechos. Y ellos estaban, olvídense, súper contentos, súper cómodos, súper gozosos de ese avivamiento grande de tantos judíos viniendo a los pies de Cristo. Pero el Señor comienza a abrir el abanico de salvación para los gentiles, o sea, los no judíos. Y leímos cómo el Señor le da una visión a Pedro. No se la da a Pablo, porque Pablo es el apóstol a los gentiles. Así lo llamaron. O sea, él fue el que se metió a viajar por todo el mundo de aquella época para presentar el evangelio a judíos y a no judíos. Y uno lo lee en las epístolas, Romanos, Gálatas, todas esas epístolas tan importantes, Efesios, que él enseña esa verdad. Pero Pedro sí estaba bien aferradito, bien agarradito a las tradiciones judías. Y estaba ya metido bien profundo en su cabeza que la salvación era solamente para los judíos, porque eran los únicos que podían cumplir con la ley, la circuncisión y todo lo que la ley enseñaba para el pueblo de Israel. Entonces el Señor le da una visión donde lo manda a comer, a matar y a comer animales inmundos para el judío. Y él le dice al Señor, no, pero eso es inmundo. Y el Señor, la famosa frase, no llames inmundo lo que yo he creado y he santificado. Entonces, ahí es cuando vienen los siervos de Ananías, que también había tenido una visión y que lo mandaron a buscar. Y ahí es que él está en su casa, viene el apóstol Pedro y ve toda esa familia completa, les predica el evangelio y todos ellos son llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cayó sobre todos ellos. Y ahí Pedro se dio cuenta de la visión y reconoció que el evangelio era para judíos y no judíos. Entonces, sí, empiezan a hacer su trabajito, empiezan a hablar, pero no salieron de Jerusalén. Y sucede que entonces viene la persecución y la persecución es lo que los obliga a salir de Jerusalén a muchas ciudades, entre ellas aquí llegaron a Fenicia, a Chipre y Antioquía. Y lo impactante es que no llegan con el espíritu de víctima. Ay, estamos perseguidos, nos están matando, nos están sacando de nuestras casas, tuvimos que dejar nuestra casa, dejar nuestra parentela, dejar nuestros bienes, nuestros trabajos, y estamos aquí, pobrecitos de nosotros. No, no llegaron con espíritu de víctima. Y eso es una característica muy importante, amado, amada, porque una de las maldiciones más fuertes que yo estoy viendo en el pueblo de Dios hoy día es que el espíritu que mueve a muchos creyentes es el espíritu de víctima, espíritu de minoría, de víctima, complejos, sentimiento de persecución. Entonces, y todo, dicen, no, es por causa del Señor, por causa del Señor, pero están en un círculo vicioso quejándose. Ay, Señor, estoy sufriendo por causa tuya, pero no están predicando el Evangelio. O sea, no hay ese sentido de misión. La persecución, las condiciones adversas, sean financieras, sean de salud, sean por persecución real de una persona que está contra ti y te está atacando en el trabajo, un jefe que te despidió por causa de que eres un creyente. O sea, eso no es excusa. Lo que pueda vivir un creyente, un discípulo de Jesucristo,
en lo negativo no es excusa para seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un testimonio de esta gente. O sea, de nuevo, date cuenta, date cuenta qué está pasando. No están en sus casas, tuvieron que salir corriendo de sus hogares. O sea, piensa por un momento que te sacan de tu casa, tienes que salir de Plantation, de Market, de Coral Spring, de donde sea que estás ahora, de tu ciudad, y tienes que salir corriendo, y tienes que dejar tu casa atrás, y tienes que dejarlo todo, y vas a tener a otros sitios que tú no conoces, que son mayormente gentiles, que es otra cultura completamente diferente. Yo sé que muchos de ustedes que han venido de Venezuela, de Colombia, de Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, se han venido a Estados Unidos, saben el impacto que es salir de una cultura a otra. No es fácil, pero lo importante es que entiendas que donde te ha puesto el Señor, te ha puesto como misionero, como misionera. O sea, tú estás donde estás porque el Señor te ha puesto para predicar el Evangelio, para hablar de las buenas noticias, no de las malas noticias. O sea, no te has encontrado todo hablando malas noticias, que la inflación, que la situación, que la ciudad, que el crimen, que esto, y todo lo que ves en Telemundo, en Univisión, en CNN y en donde quiera que estás viendo noticias, lo que estás hablando y llamas a tu familia en tu país y llamas al vecino y llamas a tus amistades y lo que tú hablas son malas noticias. O sea, esta gente en medio de una crisis, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de haber cambiado de donde vivían a una cultura totalmente extraña y no estar cerca de sus familiares ni en su casa, hablaban buenas noticias. Y claro, ¿cuál es la buena noticia? O sea, es que la buena noticia no es que estás bien, la buena noticia es que Jesucristo rescató tu vida y te dio una relación con el Padre Celestial y que tú sabes que no importa donde tú estés, vas a ser bendecido. Pero imagínense en el impacto que hicieron estas personas. Ok, seguimos. Verso 20, pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Qué interesante. ¿Qué se añadió aquí? Cuando eran los judíos, era la buena noticia, pero cuando es a los griegos, ya es bien definido. Es las buenas noticias del Señor Jesús. Y eso es clave, porque yo puedo darme cuenta cuando una persona es discipulada, ha sido discipulada, nuestro contexto, el discipulado es cuando nosotros enseñamos a una persona a caminar en la fe, vivir una vida de oración y saber que es Jesucristo el Señor de su vida y Salvador de su vida, y que hablan de Jesús, no de Dios. Y mucha gente, yo cuando los escucho decir, no, porque Dios vino a mi vida, porque ahora yo tengo paz, yo tengo gozo, porque Dios me salvó. Y esa es una verdad, pero no es una verdad completa. O sea, no es la historia completa. Cuando usted habla de la buena noticia de Jesús, del Señor Jesús, no de Jesús, del Señor Jesús, usted está hablando de su muerte en la cruz del Calvario, de que Él llevó nuestros pecados en la cruz, de su sacrificio y de su resurrección. Y ahí es que está la diferencia. Yo puedo darme cuenta de una persona que ha sido discipulada por lo cómo habla y cómo presenta el evangelio. Y es bien importante que tú estés claro en esto y clara en esto. Proseguimos.
porque no me puedo detener allí. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Fíjense el lenguaje, ¿ok? Creer y convertirse. Entonces, cuando nosotros compartimos el Evangelio, no llevamos a una persona simplemente a creer, porque dice el apóstol que hasta los demonios creen y tiemblan, sino a vivir la experiencia de una conversión. Y eso es un término muy evangélico. Nosotros los evangélicos, seguidores de Jesús, los discípulos de Cristo, llevamos a una persona a convertirse a Cristo. Y es un término que lo utilizamos mucho, por lo menos yo. Esa palabra para mí es normal. Y le hago una pregunta a una persona. ¿Te has convertido a Cristo? Porque la conversión es un cambio de vida, es un cambio de dirección. Es haber dejado el pecado para recibir la vida en Cristo Jesús. Es una transformación, es un cambio de mente, es un cambio de corazón. Por eso cuando el apóstol Pedro predicó ese día de Pentecostés, aquella multitud de gente que vieron las manifestaciones de la venida del Espíritu Santo y oían en su propio lenguaje lo que estaban hablando en lenguas, los apóstoles y los discípulos. Y cuando están compungidos de corazón, varones, entonces, ¿qué haremos? Él les dijo, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. O sea, el arrepentimiento no es un sentimiento de culpa, es un cambio de dirección. Y la conversión es un cambio completo de vida, de mente, de corazón. Entonces, eso es importante que usted, por eso el discipulado es tan importante, que usted verifique que esa persona que hizo la oración de fe se ha convertido a Jesucristo, se ha convertido al Señor, al Kyrios, al dueño y Señor de tu vida. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Bien, bien, bien. Cuán importante es el discipulado, porque gente se convierte al evangelio, pero tienen que venir los Bernabés a confirmar y afirmar, a darle seguimiento, a reafirmar a los no creyentes, a orar para que reciban el Espíritu Santo. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Es bueno de nuevo esa descripción de Felipe, de Esteban y ahora Bernabé, que era una persona que no era un apóstol. O sea, y ya estamos viendo nombres de personas que no eran a los apóstoles. Para aquellos que piensan que solamente los apóstoles eran los que estaban teniendo todas esas manifestaciones y eran los que predicaban, ¿no? Bernabé lo describen, al igual que a Felipe, igual que a Esteban, como un hombre bueno. Ok, ahí no se quedó. Lleno de fe, o sea, le estás añadiendo. Primer escalón, bueno. Segundo escalón, lleno de fe. Y tercer escalón, para poder decir que estaba completo, íntegro, espiritualmente hablando, lleno del Espíritu Santo. Entonces, tu vida tiene que tener esas características. La bondad, el ser bueno, es importantísimo. Pero tienes que estar lleno de fe. O sea, la fe es creerle a Dios que lo que Dios ha dicho es cierto y que lo que Él ha dicho que se va a cumplir, se va a cumplir. Eso es una persona llena de fe. Se ve en su vida, en su acción, en su determinación.
en ese movimiento de salir de donde estaba, ir a ese lugar que lo llamaron para que él fuese a impartir las manos, a discipular, a formar, a levantar líderes. Pero para eso tú no lo puedes hacer solo, tienes que tener la llenura del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Fíjense, nuevamente, es como una bola de nieve creciendo. Primero creyeron los judíos, después vinieron los gentiles que se convirtieron y una gran multitud, o sea, es como un crescendo, ¿verdad? Una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Ya no simplemente una conversión, sino una acción. Porque seguir al Señor que no está presente, que está a la diestra del Padre, porque si fuese en el tiempo de cuando Él estuvo en la tierra, seguir al Señor era literalmente seguirle. Y la multitud lo seguían hasta que Él los confronta y dice que se fueron todos menos los discípulos. Y le pregunté, ¿y ustedes? No, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, aquí en este contexto es como nosotros. O sea, seguir al Señor es lo que establece el mismo Señor Jesucristo en la gran comisión, que les enseñen a guardar y a seguir todo lo que Él nos había enseñado. Entonces, seguir al Señor es seguir su mandato. El que me ama, guarda mis mandamientos, dijo Jesús. Seguir al Señor Jesús es seguir su misión, seguir sus pasos, es tener la misma pasión que Él tuvo por las almas. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo. ¿Se acuerdan de cuando estudiamos la conversión de Pablo, de Saulo? Saulo de Tarso. Lo dejamos en Damasco. Fue ungido por el Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo. Bernabé le impuso las manos, recibió la vista y se quedó un tiempo allí. Y de momento lo encontramos nuevamente en su ciudad original. Eso es un detalle, un detallazo, ¿ok? ¿Qué hacía Saulo en Tarso? Yo no creo que él se regresó a su casa porque estaba cansado y porque definitivamente ya no iba a seguir persiguiendo a los cristianos y se fue a su casa a estar tranquilo, a pasarla bien, a comer rico. No, 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 no. O sea, fíjense, yo me acuerdo que cuando yo conocí al Señor Jesucristo, que fueron en mis 15 para 16, en esa transición, cuando entregué mi vida, cuando me convertí, porque fui criado en el Evangelio. Lo que el Señor puso en mi corazón primeramente era ganar mi familia y mis vecinos. Ese fue mi Tarso, que para mí, en términos reales, era Villa Prade, donde yo me crié, que era la escuela libre de música, que era la escuela donde yo estudié desde la intermedia, que era una escuela que tenía academia y lo académico y lo musical. O sea, no era libre de música. Era una escuela que tenía todo un programa de música y ahí fue que aprendí a estudiar música. Ese era mi Tarso. ¿Cuál es tu Tarso? Tienes que pensar en eso, o sea, tu familia, tus amistades, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, ese es tu Tarso. Entonces Bernabé lo fue a buscar. Bernabé es el mentor, el hombre maduro espiritualmente hablando. Lo fue y lo buscó y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Y lo que está haciendo Bernabé es activando el, el llamado de Saulo.
lo está moviendo, y eso era una de las características hermosas. Bernabé lo hace después con Juan Marcos en el futuro, pero se lo lleva a Antioquía para que entre los dos se dedicaran a discipular a los nuevos creyentes por un año. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Impactante. O sea, esto es historia de cómo la iglesia creció, cómo la iglesia se formó, pero detallitos. Cuán importante es que tú tengas una persona, un compañero, ¿se acuerdan? Cuando el Señor los mandó de dos en dos. Eso no fue de pura gracia y de puro relajo o de pura idea. No, no, no. Son sistemas que están en las escrituras, porque si tú te unes a otra persona y entre los dos, guiados por el Espíritu Santo, cumple con una misión. ¿Qué tal si vamos a tal sitio que hay gente allí que se ha convertido? Y qué lindo cuando los matrimonios, como algunos de ustedes, tienen su grupo de conexión como matrimonios y juntos los dos son ese Bernabé y Saulo, que todavía aquí no es llamado Pablo, por eso yo sé que él todavía está en un proceso de crecimiento y formación con todo lo que él era, porque fue un autodidacta, fue una persona entrenada, vamos a decir, él estudió en la universidad fariseica, por usar un término gráfico. O sea, Saulo era una persona bien preparada y ustedes lo pueden leer en Filipenses. Pero Bernabé lo busca para que Saulo crezca en el ministerio, en el hacer, en el discipular. Siempre hay un mentor que se ocupa de alguien que sabe que tiene un futuro extraordinario en el llamado de Dios, no para ser un pastor, no, para convertirse en otro mentor, en otro que gana vidas, que gana almas, en otro que discipula y forma. Ese fue Bernabé con Saulo. Y estuvieron un año los dos trabajando. Y lo interesante es que no, porque Bernabé era la autoridad y Saulo se sometía a él. No, no, no existe eso. Existe un trabajo en equipo. A pesar de que Bernabé era espiritualmente más maduro que Saulo en ese momento, pero no había una diferencia, sino un trabajo en equipo, un trabajo de unidad. Y así es como se mueve el Espíritu Santo en la iglesia. Por aquellos días, unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Entonces los discípulos se acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno tuviera. Y por medio de Bernabé y de Saulo, enviaron ayuda a los ancianos. Miren, esto es conmovedor, me impacta, puedo estar 15 minutos más hablando, pero quiero básicamente acentuarles varias cosas. Número uno, que es por eso, el detalle que Lucas, que es un historiador, además de ser un doctor, un médico, el decir nada más que fueron los días del emperador Claudio, ¿no? Como costumbre, el momento histórico de esa hambruna, ese acontecimiento, para que todos los que leen corroboran históricamente que eso. Pero por otro lado, vemos el movimiento de la iglesia que tiene evangelistas que salen a Antioquía a evangelizar, a ser discípulos.
que tiene mentores que van a formar, maestros que van a enseñar por un año y tienen profetas. Ya hemos visto que tienen apóstoles. Ustedes ven los 5 ministerios que Pablo habla en Efesios en acción en la iglesia. Y aquí se introducen los profetas, que son los videntes, por usar un concepto bíblico, que son los que el Espíritu Santo les hace ver condiciones y situaciones y circunstancias que van a venir y que la iglesia puede prepararse y tomar acción para cubrir una situación adversa, en este caso una hambruna. Y fíjense lo hermoso de la comunidad de amor de los creyentes. Los judíos salen a Antioquía y a las otras ciudades que mencionamos y predican el evangelio. Y la iglesia gentil se levanta. ¿Y qué viene después? Una situación en Judea. El punto de salida misionera hacia los países, hacia las ciudades gentiles. Y una vez esa iglesia gentil oye de lo que está pasando en Judea, entonces ellos levantan ofrenda, comida y bendicen a los creyentes de Judea. Interesantísimo. Cómo realmente nosotros siempre tenemos que reconocer a aquellos que nos bendijeron, aquellos que fueron de bendición en nuestras vidas. Muchas veces los creyentes se olvidan de sus padres espirituales, de quién lo llevó a Jesucristo, de la iglesia que los bendijo, que los trajo, que los discipuló. Y llega un punto donde la iglesia, los creyentes en general, se convierten en personas egocéntricas. Simplemente viven su propia experiencia espiritual y se olvidan de Jerusalén. Se olvidan de la iglesia, de la gente, de los pastores, que fueron los que estuvieron dispuestos a dejar Jerusalén para ir a Florida a predicar el evangelio. Eso es algo, amados, que nunca se nos debe olvidar. Es bien importante que nosotros no nos olvidemos de nuestras raíces en Cristo Jesús. ¿Quién te llevó a Jesús? Esa iglesia que te ha alimentado, esos pastores que te han bendecido, ese Jerusalén, porque Dios ha venido a tu vida, te ha levantado, te ha bendecido. Ahora te toca a ti bendecir. Ahora te toca a ti hacer un instrumento de bendición. Padre, gracias, gracias, gracias por la palabra que nos has dado esta noche, que es parte del gran avivamiento, que es parte de ese movimiento de una iglesia que va a estar hermosa cuando tú vengas a levantarla. Por eso esta palabra que ha sido sembrada en estos corazones va a dar mucho fruto, mucho, mucho fruto. Y declaro que cada hombre y cada mujer que me está escuchando en estos momentos es un instrumento tuyo de bendición. Como Abraham, son bendecidos para bendecir. Úsalos, llénalos de tu Espíritu Santo, que sean buenos, hombres y mujeres de fe, y llenos del Espíritu Santo, como lo era un Bernabé, un Felipe, un Esteban. Comunes, corrientes, pero hombres y mujeres de fe y llenos del Espíritu Santo. Yo desato esta palabra sobre cada uno de los que me está viendo y me está escuchando. Que tú los vas a usar en la multiplicación, en el levantamiento de nuevos discípulos, seguidores de Cristo que se
multiplican a través de ellos. Porque la bendición que ha puesto en mis hermanos aquí, ellos la van a transferir a muchos. Dales la oportunidad de ser padres y madres, de hijos e hijas espirituales. Lo establecemos. Esa lista que mis hermanos y hermanas tienen es la que tú has tomado al trono y declaramos que vendrán a Cristo y te conocerán a ti y se convertirán a Jesús. Así bendigo tu entrada y tu salida, tu acostar y tu levantar. Establezco que todo lo que hagas prosperará y que el Señor está contigo siempre y que no te hará falta ningún bien. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Amados